Al Teatro Teresa Carreño con más de este seguimiento al foro Lawfare contra Venezuela. 3 años de secuestro del diplomático venezolano Alex Saab. Les habla Carlos Arellán Solórzano, complacido de estarlos acompañando. Mi primera vez por Radio Nacional de Venezuela y en una jornada y ocasión especial para hablar sobre un tema interesante que nos atañe, que nos cruza a todos, que es el lawfare, las formas de guerra no violentas, invisibles que le han aplicado a Venezuela y también este mismo formato a otros países de la región. Hay invitados internacionales, nacionales, que han sido convocados para este encuentro porque es pertinente conocer y empoderarnos de estos conceptos, de estos temas para poder discernir y poder interpretar las señales de este tipo de confrontación, que como son invisibles, son por eso también difíciles de determinar. Para conversar sobre este tema, vamos a estar hablando, aquí tenemos de invitada en el estudio a Indriana Parada, abogada, y a quien, bueno, quiero darle la bienvenida. Muy buenas tardes. Hola Carlos, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí nos encontramos en este foro internacional que ya a escasas horas de haber iniciado ya está dejando unos debates muy interesantes en las reflexiones, lo que estamos haciendo desde Venezuela para denunciar estas formas de guerra. En el primer bloque vimos unas ponencias muy interesantes, compañeros abogados de Argentina, de España, Fernando Casado, Matías Beiloni, que definitivamente no dudan en afirmar que a Venezuela se le están aplicando formas de guerra, guerras híbridas, guerras jurídicas. Hoy precisamente el foro habla del lawfare, cómo la guerra jurídica va tomando espacio en América Latina y cómo se usan los aparatos de justicia, los sistemas de justicia para socavar la institucionalidad de los países, para socavar las democracias. Es importante que nosotros aquí generemos estos espacios de reflexión y de discusión, porque en Venezuela no han podido penetrar nuestra institucionalidad, con Venezuela no han podido, a través de esta guerra jurídica, o a través de esta institucionalidad, pues socavar nuestra democracia. Sin embargo, desde Venezuela, nosotros sí debemos hacer un llamado a unas alertas a lo que se lo ha aplicado desde el punto de vista internacional, como es la guerra jurídica internacional, a través de la manipulación entonces de la diplomacia. Indriana, ¿cuáles serían esos casos que a través de la guerra jurídica internacional se ha atacado a Venezuela? Mira, el caso de Alex Saab indudablemente es un caso que desde la realidad empírica que está viviendo Alex, nosotros podemos demostrar cómo se manipulan los sistemas de justicia internacional, cómo se manipula instituciones como la Interpol, por ejemplo, para hacer persecuciones políticas. Lo comentábamos hace un rato, Fernando Casado y el compañero Matías nos decían, hay que generar o promover reformas que eviten que avancen estas formas de guerra. Nosotros desde Venezuela hemos adelantado un poco al decir que Alex Saab pudiera ser entonces un prisionero de guerra de estas nuevas formas de guerra y que está desprotegido porque nosotros tenemos a nivel internacional convenios que están desactualizados, que no muestran la realidad actual, que no van acorde a la globalización y a las nuevas realidades que estamos viendo geopolíticas. Hablamos de un nuevo orden, están haciendo un nuevo orden y Estados Unidos lo que quiere es impedir que ese nuevo orden avance. Por eso hace el uso del lawfare a Venezuela, contra Venezuela y en el caso particular contra Alex Saab para seguir imponiendo su hegemonía. Alex Saab es un diplomático enviado especial de Venezuela, designado así desde abril de 2018 por la Cancillería de Venezuela y le fue encomendada una misión especial de gestionar medicinas, alimentos, combustibles en un momento más agudo del bloqueo y de las sanciones o las medidas coercitivas en contra de Venezuela. No estamos diciendo con ello que la situación actual no sea también complicada, pero en aquel momento lo era mucho más. ¿Por qué es delicado? ¿Por qué Venezuela ha levantado la voz, reclama la liberación de Alex Saab? ¿Por qué es delicada la detención y judicialización de un diplomático? ¿Qué características, qué tipo de derecho los ampara
para que estemos ante un proceso de violación del derecho internacional? Sí, lo más importante es que a través de Alex Saab están agrediendo de manera directa la soberanía de Venezuela, pero además el derecho internacional en pleno. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas se ha transgredido de manera directa. Un diplomático no puede ser judicializado, no puede ser judicializado capturado, porque hay una protección internacional, que es la inmunidad diplomática, que se la dan para proteger la misión que representa cada diplomático. Las misiones diplomáticas, desde los tiempos de guerra en conflictos, de la Primera y Segunda Guerra Mundial y desde antes incluso, son usadas. La figura de los enviados han sido usadas desde hace muchos años como las personas que van a negociar precisamente para evitar estos conflictos, para calmar estos conflictos, lo que son los procesos de negociación, del diálogo. En este caso Alex Saab estaba enfrentando una agresión, que es la agresión comercial, las medidas coercitivas unilaterales que se nos habían impuesto, el bloqueo comercial y financiero, pero que ya ha quedado demostrado que va más allá, Carlos. No solamente estamos hablando de un bloqueo comercial o de un bloqueo financiero, estamos hablando de múltiples diversas de estrategias de guerra que le han impuesto a Venezuela y que ya va hacia el campo diplomático, que va al campo cultural, a la guerra mediática, y definitivamente a través de Alex lo estamos viendo cómo han recaído sobre él 930 medidas coercitivas unilaterales, porque a él le han privado ilegítimamente de su libertad, le han privado de sus derechos familiares, de sus derechos sociales, de sus derechos políticos y en definitiva de sus derechos humanos. ¿No había sucedido un caso similar antes de lo que estamos ya viendo desde hace 3 años con Alex Saab? ¿No había sucedido un episodio similar con algún diplomático en el mundo? ¿Es inédito el caso de Alex Saab? Que se haya orquestado un complot internacional, como ya está demostrado que se orquestó desde los Estados Unidos, no existe. El caso de Alex es un caso inédito, pero que nos hace generar alarmas, porque pudieran entonces ser un punto de partida para permitirle a la agresión al derecho internacional, y en definitiva lo que hace es que el principio de la convivencia pacífica de los pueblos pues se vea transgredido. ¿A dónde vamos? Lo vemos en el foro que se está desarrollando en estos momentos, en donde ya se está hablando entonces que estas nuevas formas de guerra están yendo mucho más allá, en donde se están armando con aparatos aparentemente jurídicos, lo que es el lawfare. Son acciones que se están estructurando y es la forma que tiene el imperio estadounidense, la hegemonía estadounidense, para tratar de sobrevivir en un momento en que definitivamente está en decadencia. Bien, es 1:09 de la tarde, estamos 1:10 ya. Estamos en el Teatro Teresa Carreño en el desarrollo del foro Lawfare contra Venezuela, 3 años del secuestro del diplomático Alex Saab. Estamos conversando con la abogada Indriana Parada, no solo sobre el caso de Alex Saab, el cual es bastante importante y delicado por lo que significa, sino también sobre este mecanismo de guerra, de agresión no violenta, pero que genera sus daños, sus secuelas, como es el caso del lawfare, uno de los tantos mecanismos de agresión híbrida, de guerra híbrida que se le aplican a algunos países, en este caso a Venezuela. Te quería preguntar, Indriana, justamente sobre este tema de la guerra no convencional, la guerra híbrida, los distintos formatos de agresión no violenta que aplican los Estados Unidos en contra de Venezuela. Para el ciudadano común, ¿qué herramientas, qué características se le pudiese compartir para que su cotidianidad pueda distinguir los elementos que le convenzan de que estamos en medio de una guerra? Porque hay muchas personas que lamentablemente todavía no están en conciencia de que estamos en medio de esta situación, que Venezuela es el centro o el objetivo de una confrontación geopolítica, que no estamos en esta situación de manera gratuita. Lo decía en ocasiones el presidente o el comandante Hugo Chávez: nadie es libre gratuitamente. Venezuela, por querer ser libre, por querer ser soberana, está siendo sometida a este tipo de agresiones no convencionales. Sí, bueno, primero diferenciar entonces los conceptos, Carlos. Nosotros en estos momentos dentro de Venezuela, dentro de la institucionalidad, dentro de el gobierno y en el seno de nuestra población estamos en paz.
dentro de Venezuela somos un pueblo de paz, un pueblo que trabaja, que sale, que gracias a las acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro es un pueblo que está atravesando dificultades, pero que nos ha mantenido bajo sus estrategias dentro de la paz. Y aquí lo vemos, cualquiera puede venir a Venezuela y tenemos invitados internacionales que perciben que nosotros estamos en medio de una plena paz y un pleno trabajo para salir adelante de estas agresiones. Ahora, cuando hablamos de que Venezuela está sometida a una guerra, estamos hablando de una agresión internacional, unilateral, que se nos está imponiendo desde el exterior. Entonces, cuando hablamos de eso, y para poderlo percibir, vemos entonces que se han usado estrategias, como el bloqueo financiero, el bloqueo comercial, el chantaje internacional a otros países y a las empresas transnacionales para que no le vendan a Venezuela alimentos. Pero ¿cómo se expresa eso en lo cotidiano? Porque hay personas que consumen el discurso de los medios de comunicación y de sectores políticos en donde dicen que esas medidas coercitivas o sanciones, y le llaman sanciones en vez de medidas coercitivas, van dirigidas específicamente contra, y así lo dicen, personeros del régimen. ¿Cómo distinguir esa persona que diga, bueno, esas sanciones o medidas coercitivas me afectan a mí, no solo al presidente, al ministro o director de algún organismo público? Sí, eso es una gran mentira, que serían sanciones selectivas y van a afectar solamente a determinadas personas. Mira, nada más este ejemplo, con que le hayan impedido a Venezuela, le hayan recortado a Venezuela el 99% que ya tenían bancos internacionales para poder adquirir alimentos, medicamentos, combustible, eso se traduce en, evidentemente, la inflación inducida que nos han sometido, se traduce en que no se ha podido realmente subir los salarios hasta este punto, porque en efecto nosotros estamos en un proceso de recuperación, pero que nosotros se nos secuestraron más de 3.200 millones de dólares en el extranjero. El oro, nuestras reservas de oro están secuestradas. Nos impiden entonces el uso del sistema financiero internacional para poder generar todas estas políticas que le permita a la población venezolana comprar alimentos, adquirir el combustible. Lo estamos viendo, que lo hemos venido superando, sí, que el presidente ha aplicado estrategias para que nosotros podamos superar estos momentos también, pero definitivamente cuando nosotros vemos que alguna dificultad social, económica en el seno de nuestra casa la estamos viviendo, precisamente es producto de no poder la República generar todos los recursos que anteriormente generaba. Un padre de familia, cuando le quitan los recursos que recibía, pues no va a poder comprar lo mismo que con lo que compraba anteriormente. Desde tu experiencia que has recorrido el país, no solo llevando detalles, información sobre el caso de Alex Saab, sino también comentando, porque se cruzan, ¿no?, las medidas coercitivas, la agresión no convencional, el secuestro a Alex Saab. Las personas están familiarizadas, están conscientes de esta forma de agresión en contra de Venezuela. Te lo digo porque es una inquietud en donde también hay personas en donde subestiman, con todo lo que ha pasado por Venezuela, esta década de agresión, todavía no les encaja la idea de la agresión invisible. Mira, la mejor demostración que podemos hacer hoy de algo que hemos venido denunciando, lo decía el presidente Nicolás Maduro y lo dicen todos nuestros ministros, que lo hemos venido denunciando desde hace muchos años, es que Estados Unidos nos somete a una agresión, y la mejor demostración son las declaraciones de Donald Trump. Donald Trump confesó abiertamente que Venezuela la habían llevado a punto de colapso. Lo confesó hace un par de días y dijo lo que quiso decir es que si no se hubiese ido, habría hecho colapsar totalmente a Venezuela. Además dio la intención del por qué el colapso. Porque está creyendo que tal vez los venezolanos no íbamos a dejar colapsar. No lo logró, no pudo y no van a poder, porque nosotros como pueblo ya somos un pueblo consciente, un pueblo que nos despertó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, de manera que a pesar que estamos viviendo estas dificultades y a pesar que hay momentos en que, claro, el pueblo siente esta agresión, siente este sufrimiento, porque debemos recordar también las palabras de William Bromfield: vamos a generar un periodo de sufrimiento mayor.
Y evidentemente se generó ese sufrimiento. ¿Qué está ocurriendo? Que el presidente Nicolás Maduro, con todas las estrategias y con todas sus políticas, nos ha llevado en un clima de paz, nos ha llevado a ir superando esta situación. Indriana, como ciudadana, como abogada, ¿qué te parece más grave? ¿La declaración de Donald Trump o que haya sectores políticos venezolanos que traten de desestimar o incluso, vamos a decirlo coloquialmente, hacer pasar por loco a Donald Trump? Siempre es peor que los propios venezolanos, que los propios ciudadanos que parió una patria se volteen en contra de su patria. Las agresiones extranjeras, pues para eso estamos nosotros los venezolanos, las vamos a seguir enfrentando y vamos a seguir defendiendo nuestra patria. Pero cuando hijos de esta patria se voltean en contra de ella, pues lamentablemente es un hecho peor, es un hecho muy grave, pero además un hecho muy triste. Sin embargo, como la historia, hay un dicho que es la historia nos absolverá, y la historia ha venido demostrando que las denuncias que se han hecho desde Venezuela y que Venezuela ha generado un liderazgo regional para elevar estas denuncias, pues son ciertas. Donald Trump lo confesó, pero no solamente él, lo venían confesando sus funcionarios. Antes trataban de disfrazar las agresiones, ahora son frontales. Y son confesas. En este caso fueron declaraciones que hiciera una actividad política en Carolina del Norte, pero como ya lo venías comentando, funcionarios de su administración en distintas publicaciones editoriales y desarrolladas con un poco más de detalle han coincidido en esta estrategia. Lo hizo John Bolton, que era asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Mark Spence, ex secretario de defensa de los Estados Unidos, el mismo Mike Pompeo, ex secretario de Estado o su equivalente a ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. William Bromfield, que era encargado para la región de Latinoamérica por parte de Estados Unidos. Y que fue ex embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, quien hizo La Voz de América esa declaración de que hay que escucharla muy a menudo para tener en cuenta la magnitud de la agresión a la que ha sido sometida Venezuela, en donde plantea el embargo, el bloqueo a la actividad petrolera venezolana, esto con el propósito de afectar el eje principal de los ingresos y la actividad económica de Venezuela y con ello generar las condiciones de socavar, deteriorar la economía de Venezuela y generar el colapso, así lo había dicho, por un breve tiempo o muchos años. Para despecho de sus cálculos de William Bromfield, también el mismo Donald Trump, Venezuela ha resistido esta tentativa de agresión no convencional, guerra invisible, guerra híbrida, que busca doblegar a Venezuela y también generar las condiciones de un cambio de régimen. Un formato, una fórmula que han aplicado en otros países y que ha conducido a situaciones muy lamentables. El caso de Ucrania es también un cambio de régimen violento y vea lo que está sucediendo desde 2014 a partir del 2022. El conflicto, la operación especial rusa de desnazificación y desmilitarización de ese país. Son correctamente que decir, 1:20 de la tarde, está sintonizando la señal de Radio Nacional de Venezuela. Nos puede seguir por las redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok, @RND Informativa. Y también, no lo había compartido al comienzo, Indriana, estamos siendo transmitidos por streaming, nos pueden ver por la señal de YouTube de Radio Nacional de Venezuela. Nos puede escuchar, nos puede ver, estamos aquí, estamos en este momento saludando acá a la cámara de esta transmisión en streaming de Radio Nacional de Venezuela desde el foro Lawfare contra Venezuela, 3 años del secuestro del diplomático Alex Saab. El pasado 12 de junio se cumplieron estos 3 años de detención ilegal en Cabo Verde. Se habla de de 2 secuestros, el primero en Cabo Verde y el segundo sería el que se sucedió el 16 de octubre, que fue extraído desde Cabo Verde hasta Estados Unidos. Así como el caso de, no se habla de detención, sino de secuestro, la salida de Cabo Verde hacia los Estados Unidos fue una extracción y no una extradición. Sí, no, parte de lo que es el lawfare, parte de lo que es esa guerra jurídica, se demuestra que ahí no hubo ningún proceso de extradición, no hay ningún proceso jurídico, es un proceso al contrario antijurídico y en efecto violando toda la normativa de Cabo Verde y violando las normas internacionales, fue extraído a través de un operativo comando, un verdadero operativo comando, fue
nuevamente secuestrado y llevado a territorio estadounidense. Esta extracción se realizó un día antes de las elecciones, tenemos entendido, en ese país, en Cabo Verde, y ya que había el peligro inminente que luego se concretó para los intereses de Estados Unidos, que ganara un candidato y que ahora es presidente, que había ofrecido justamente respetar el derecho internacional, las decisiones de los organismos regionales como la ECOWAS, que es el tribunal de esa zona de África Occidental. La Comunidad Económica de los Países de África Occidental. De África Occidental, que había exigido a Cabo Verde la liberación de Alex Saab, y intuyendo lo que fue el resultado, al día siguiente los Estados Unidos lo extrae. Lo que parecía o lo que pudiese interpretarse como una especulación se confirma luego del resultado. El elegido presidente ya no tenía la persona que debía liberar en Cabo Verde y se lo llevaron a la Florida para someterlo a un proceso judicial. Un proceso judicial que tenemos entendido tenía planteado 8 cargos, pero de los cuales queda uno. Sí, se desestimaron 7 cargos y queda el cargo de conspiración, que es el cargo natural que usa Estados Unidos para hacer persecuciones políticas. Y bueno, también, Carlos, es importante que nosotros transmitamos a quienes nos oyen que no solamente se está estudiando el caso de Alex o denunciando el caso de Alex en estos momentos en este foro internacional desde Venezuela, con la presencia de más de 50 invitados internacionales, sino es precisamente estudiando y denunciando estas políticas o estas formas de guerra a las que nos están siendo sometidos, y que Venezuela, que Alex Saab es la demostración. Es la demostración de cómo se practican estas formas. Además, no solamente una forma de guerra, lo decía el canciller y lo ha dicho la vicepresidenta Delcy Rodríguez, es una forma de terrorismo, porque a través de un secuestro, a través de un castigo impuesto hacia Alex Saab, quieren mandarle un mensaje de terror al mundo. Cualquiera que se atreva a violar sus sanciones, pues bueno, será castigado. Una forma de disciplinar, lo decía Diego en la lucha en su intervención en la segunda tanda de foros. Nos falta un minuto, pero no quiero despedir sin antes hacerte esta pregunta esencial. ¿El papel de los medios de comunicación para la configuración del lawfare? Es fundamental, precisamente como lo decíamos, cuando se estudian los elementos que forman parte de estas nuevas formas de guerra, los medios de comunicación o la guerra mediática como elemento dentro de estas formas es fundamental, porque es generar en la conciencia de los pueblos un asesinato moral, un asesinato mediático. Es a través de los medios de comunicación es donde te dan la sentencia previa, te condenan, y una vez la conciencia de los pueblos condena algo, pues es muy difícil revertirlo, y es el trabajo que nosotros desde Venezuela, desde los medios alternativos, desde cada rincón, en cada tribuna antiimperialista, en cada espacio popular, nosotros tenemos que romper esa hegemonía comunicacional de guerra. No hay lawfare sin la criminalización antes de los medios de comunicación, sería la fórmula que se desprendería entonces de este análisis. Indiana Parada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Radio Nacional de Venezuela desde el Teatro Teresa Carreño en el foro Lawfare contra Venezuela, 3 años del secuestro del diplomático Alex Saab. Habla para ustedes este servidor Carlos Arellán Solórzano. Nos vamos a hacer una pausa, identificamos la estación y estaremos de vuelta con más conversaciones interesantes acá en el stand de Radio Nacional de Venezuela. No se aparte, volvemos en minutos.